Vos sabés que un diputado provincial, el diputado provincial socialista, Eduardo Di Polina, presentó un proyecto para que en Santa Fe los hinchas estén todos sentados y aludió en este sentido al modelo del fútbol inglés. El legislador fundamentó que Inglaterra tenía gravísimos problemas de violencia en los estadios y a partir de la colocación de plateas en todas las tribunas, donde está perfectamente identificada la butaca, el sector y las cámaras de seguridad correspondientes desarrollan con total normalidad y hace mucho que no vemos un hecho de violencia, expresaba el legislador, el diputado provincial Eduardo Di Polina, que está en contacto con nosotros. Buenas tardes, Eduardo Di Polina, gracias por atendernos. Marcelo Malvestiti saluda. Buenas tardes, Marcelo, mucho gusto, gracias por invitarme a dialogar. Por favor. Bueno, Eduardo, la iniciativa tiende a solucionar parcialmente la violencia en el fútbol, ¿o pensás que es el remedio para frenar esta enfermedad que es la violencia en los estadios? No, yo creo que es fundamental que este tema sea tomado como política de Estado. Creo que en nuestro país es un tema muy discutido desde hace muchísimos años y no le encontramos la solución al tema. Se han tomado muchísimas medidas de buena voluntad, en la mayoría de ellas, pero no han alcanzado. Inclusive hasta en la actualidad estamos viendo que los partidos de fútbol en el fútbol argentino son sin visitantes, sin público visitante, y lamentablemente tampoco alcanzó. Hace pocos días tuvimos un hecho muy desgraciado en Córdoba, donde sin público visitante se estaba jugando el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres de Córdoba y terminó muerto un hincha de Belgrano. Evidentemente todas las medidas que se han tomado no son insuficientes, no alcanzan, pero también cuando uno habla de política de Estado está hablando de un compromiso importante que deben asumir dirigentes, fuerzas de seguridad, justicia, el Estado en su totalidad. Y este aporte que realmente ha sido muy positivo, como usted bien decía en la introducción, porque FIFA hace aproximadamente entre 8 y 10 años emitió una resolución dictando justamente que en todos los estadios debían haber tribunas con plateas, con asientos, para que el público pueda observar el espectáculo deportivo sentado. Resolvió en gran parte el problema tan grave que tenía Inglaterra con los hooligans. Los hooligans cometieron todo tipo de atrocidades, no solamente en Inglaterra, sino en algunos países de Europa. Este tema, y era un tema tan grave como el que ocurre en la República Argentina. Bueno, este es un aporte al debate fundamentalmente. Nosotros vamos a invitar a los directivos de los clubes de primera división de la provincia de Santa Fe, que son Central, Newell's, Colón, Unión y Rafaela, y por supuesto esto debe ser una medida de consenso. Creemos que es muy efectiva porque siempre miramos los países europeos y admiramos cómo funcionan las cosas. Es bueno imitar lo que funciona bien y lo que podemos implementar como organización. Eduardo, Cintia Gómez Cerrudo lo saluda. ¿Qué tal, Cintia? Bien. ¿Quién tendría que solventar el gasto para poner los asientos? Este es un negocio millonario, el del fútbol, y los espectadores son los que lo solventan permanentemente. Tanto los televidentes de los partidos de fútbol, que lo han transformado en un negocio multimillonario, como el socio de cada club, como el que paga la entrada para ir a ver el espectáculo. Entonces, las entidades deportivas que practican fútbol profesional y además participan del negocio multimillonario en la venta de jugadores, compra de jugadores, tiene que estar por encima de absolutamente todo la seguridad, la paz y la tranquilidad de la gente. No puede haber una prioridad superior a las garantías que le debe dar cada club al espectador. Por lo tanto, es un tema que lo tiene que abordar cada club. Si quieren practicar fútbol profesional y estar a la altura realmente de las necesidades de un espectáculo
de la naturaleza de un partido de fútbol se tiene que hacer cargo cada entidad. Por lo tanto, es verdad también, porque he hablado con muchos periodistas, me han manifestado que se va a reducir la capacidad de los estadios, bueno, que se reduzcan, no puede haber ninguna prioridad superior a esta, a la seguridad de la gente, y si es necesario, bueno, que planifiquen, así como hacen tantas compras, tantas ventas, la construcción de nuevas tribunas. Me parece que es totalmente viable para los clubes, que bueno, justamente participan de un negocio tan importante y tan multimillonario como es el fútbol, ¿no? Diputado Dipolina, tendrá que haber, suponemos, un periodo de concientización sobre los hinchas que van a los estadios y controles. Decimos esto, ¿por qué? Porque hoy día uno ve, por ejemplo, en las plateas, en la zona de plateas de los estadios, la gente se para arriba de las butacas. Es decir, ¿cómo reducir esto, no? ¿Cómo solucionar este tema? Me imagino, pregunto, ¿no? ¿Tendrá que haber un periodo donde a la gente se la concientice, donde tiene que estar sentada y hacer una similitud, por ejemplo, cuando va a cualquier espectáculo, como por ejemplo un teatro, un cine? Sí, por supuesto, y el ejemplo es muy bueno, porque uno en el cine no se para arriba de la platea ni en el teatro. Por supuesto no voy a comparar una película, una obra de teatro con un partido de fútbol, que es muchísima pasión. Yo soy muy futbolero, usted me conoce a mí desde hace algún tiempo. Así es. He jugado al fútbol muchos años y soy un aficionado, un simpatizante del fútbol rosarino, y he ido muchísimas veces a la cancha. Yo soy hincha de Rosario Central, ¿no? Así es. Así que yo voy frecuentemente a la cancha desde muy pequeño. Desde muy pequeño a mí me han llevado a la cancha desde los 5 años de edad. Así que conozco muy bien cómo ha evolucionado todo y prácticamente hubo épocas que no me he perdido ningún partido de fútbol, ni de local ni de visitante de Rosario Central. Pero bueno, o sea que un conocimiento tengo, pero bueno, yo creo que sí, que aquí tiene que haber un esfuerzo, cuando le decía al principio, cuando uno pone arriba de la mesa un tema como que evidentemente todas las medidas que se tomaron no alcanzaron y que hay que provocar una transformación profunda porque no veo otro camino, por supuesto que hay que concientizar, hay que educar, hay que discutir mucho, hay que comprometer a los dirigentes, comprometer a la fuerza de seguridad, comprometer a muchísima gente que hace la organización del fútbol. El propio periodismo tiene mucho que decir, seguro, porque desarrolla sus tareas, no exclusivamente el deportivo, sino todos, porque desarrollan sus tareas y tienen muchísimo conocimiento como los aficionados del tema. Creo que es un deporte, el fútbol argentino, tan popular que hablamos todos, que participábamos todos. La buena noticia es que hay muchísimas mujeres en las canchas ahora, antes no se veía tanto, hasta da la sensación que hay más mujeres que hombres, y eso es muy positivo también. Pero bueno, todo ha evolucionado, y creo que el otro gran detalle que hace a la organización también, porque esto tiene que estar perfectamente organizado, con empleados que controlen. Cuando uno va a sacar una entrada, un detalle que no es menor, tiene que ir con el documento y queda registrado que Juan Pérez está sentado en la butaca 26 del sector J, y las cámaras de seguridad que enfocan ese sector saben perfectamente de quién es quién. O sea que hay mayores controles, y por eso funciona como funciona en Europa. No es que los europeos sean distintos a los argentinos. Nosotros tenemos bastante de europeo, entre paréntesis, pero no son distintos a los argentinos. Y los argentinos, cuando tenemos el privilegio de viajar a algún país de Europa, acatamos las reglas y funcionamos como funciona ese país, porque hay reglas de juego claras, porque hay un compromiso, porque hay controles donde hay que controlar. O sea, me parece que la Argentina es un país que ha sido muy capaz de avanzar, de evolucionar, y también tiene que tener la capacidad de resolver este tema. Diputado, ¿usted hoy cree que es seguro ir a la cancha? No, para nada, para nada. Para nada, inclusive por eso le comentaba anteriormente, cuando uno va y no hay público visitante. Antes el problema era que se peleaban entre el público visitante y el público local. Yo no quiero
mencionar ningún club en particular, pero uno observa que hay peleas entre barras y muchas veces termina el 98% del público que va a la cancha no tiene nada que ver con la violencia. Es un grupo perfectamente determinado que además lo conoce todo el mundo. Exacto. Pero bueno, esta es la situación. Entonces digo, uno no puede ir tranquilo a la cancha cuando tiene que convivir con situaciones de esta naturaleza. Y entendemos que esto tiene que ser un aporte y una transformación muy importante para poder avanzar en una nueva realidad, donde la gente vaya tranquila a la cancha con sus hijos, con su familia, que puede ir todo el mundo y pueda ir y volver en paz. Diputado, la violencia en los estadios de fútbol, esto se discute a veces y algunos están a favor y otros en contra, ¿no? ¿La violencia en los estadios de fútbol constituye o no un reflejo de lo que nos pasa como sociedad? Siempre todo lo que ocurre en todos los ámbitos de la vida social es un reflejo de lo que nos está pasando y es un reflejo también de lo que es nuestra sociedad, de lo que somos nosotros. Eso ocurre en todas las manifestaciones de la vida. Pero bueno, por supuesto que estamos viviendo un momento muy difícil en la Argentina, y eso se refleja en el tránsito, en el nerviosismo que hay en muchos lugares públicos. Creo que lo podemos comprobar cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Pero sí, es parte de la realidad social que vive la Argentina. En el diario La Capital de hoy, Sergio Faleto, un periodista, tiene una mirada crítica sobre el proyecto Dipolina. Él dice, por ejemplo, con butacas o sin butacas no se resolverá ninguna inseguridad, ya que constituye un reduccionismo del problema y una simplificación de la solución. Sí, no sé, yo con Faleto no pude dialogar, sí hablé con la gente de Rosario 12, me parece que es un tema, cuando uno habla de un proyecto de ley no puede manifestar en una norma, diríamos, todo el concepto que implica, porque técnicamente no es posible. Nosotros presentamos el proyecto y una norma, una ley, manifiesta claramente cómo debe funcionar en determinados aspectos. Después, bueno, los fundamentos son otra cosa, y siempre los fundamentos nos permiten a nosotros justificar el porqué de cada tema. Por supuesto que no alcanza con plateas, pero se avanza muchísimo, y me parece que también tiene que ser producto de un debate, de una discusión, donde tienen que participar todos los sectores que tengan algo para aportar en la organización del fútbol. Aquí hay muchísimos problemas en el fútbol argentino, que tiene varias aristas, pero bueno, es parte de tratar de sincerar una situación y de poder dialogar entre todos y llegar a un consenso, pero que hay que tomar medidas profundas y transformadoras, a mí no me cabe duda. ¿Van a acompañar el proyecto Dipolina, los otros legisladores? Es muy probable, pero yo quiero primero tener conversaciones con los directivos de los 5 clubes de la provincia de Santa Fe. Me gustaría charlar, me gustaría también que los periodistas puedan hacer su aporte, que tienen mucho para decir. Bueno, también las fuerzas de seguridad, me voy a reunir con el ministro Puyaro, con funcionarios de seguridad para también que aporten su opinión. Me parece que hay que tratar de generar políticas de Estado que encuentren el camino para resolver el tema. Por supuesto que en una ley uno no puede manifestar toda la idea o el alcance que puede llegar a tener un proyecto de esta naturaleza. Diputado Dipolina, muchas gracias por esta comunicación. Ha sido un gusto. Gracias. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Bueno, allí dialogó con nosotros entonces el diputado Eduardo Dipolina sobre el proyecto tendiente a colocar butacas en los estadios de fútbol, que estén todos los estadios de la provincia de Santa Fe. Nombró a Central, Newell's, Atlético Rafaela, Unión y Colón.